La ovación, que resonaba en el auditorio, en ese momento no era para ella, era para el milagro que acababan de presenciar. Una mujer olvidada por el mundo había encontrado su voz perdida y transformado 300 vidas con una sola canción. Pero apenas 2 horas antes, Clara Méndez era solo otra limpiadora invisible, empujando su carrito por los pasillos del Teatro Municipal. Sus pasos eran silenciosos, calculados para no interrumpir los ensayos que se llevaban a cabo en los escenarios principales. A sus 52 años, se había convertido en maestra del arte de desaparecer, de ocupar espacios sin ser notada, de existir al margen de la vida de los demás. Esa tarde de martes, mientras limpiaba los espejos del camerino principal, Clara escuchaba los ejercicios vocales de la soprano Viviana Castilla, la estrella principal de la ópera, La Traviata, que se estrenaría al final de la semana. La voz cristalina de la cantante penetraba las paredes, llevando notas que parecían danzar en el aire como mariposas doradas. Clara se detuvo un instante, cerró los ojos y dejó que la música la transportara a un lugar lejano, donde el tiempo parecía haberse detenido. «Oye, tú». La voz áspera del director artístico, Marcelo Viana, cortó el momento como un cuchillo. «No te estamos pagando para que te quedes ahí escuchando música. Termina eso y ve a limpiar los baños del sótano». Clara bajó la cabeza, murmuró un perdón, señor, casi inaudible, y continuó su trabajo. Marcelo era un hombre que había construido su carrera pisoteando los sueños de los demás, convirtiendo el arte en mercancía y el talento en un producto más. Para él, personas como Clara eran solo parte del engranaje invisible que mantenía el teatro funcionando, prescindibles, reemplazables, irrelevantes. Mientras bajaba las escaleras hacia el sótano, Clara sentía el peso familiar de la insignificancia presionando sus hombros. Cada escalón era un recordatorio de lo lejos que se había alejado de lo que alguna vez fue. El eco de sus pasos en los pasillos subterráneos sonaba como una melodía melancólica, una banda sonora para una vida que se había convertido en una sombra de sí misma. En el silencio húmedo del sótano, entre el olor a productos de limpieza y el ruido lejano de los equipos de ventilación, Clara se permitió un momento de vulnerabilidad. Se apoyó contra la fría pared y cerró los ojos, dejando que los recuerdos la invadieran como una ola inevitable. 25 años atrás, ella había sido Clara Méndez da Silva, una joven de 27 años con una voz que hacía llorar a los ángeles. Hija de un obrero y una costurera, había crecido cantando en los coros de la iglesia del barrio, donde su voz destacaba como un diamante en bruto entre piedras comunes. El padre Joaquín, que había estudiado música en su juventud, fue el primero en reconocer el potencial extraordinario de aquella niña de ojos soñadores. «Clara, hija mía», le había dicho, después de un ensayo particularmente emotivo, «Dios te ha dado un don excepcional. Tu voz puede tocar corazones, curar heridas, cambiar vidas. No dejes que el mundo te convenza de lo contrario». Con una beca conseguida después de una audición que dejó a los profesores del conservatorio con lágrimas en los ojos, Clara se había sumergido en el mundo de la música clásica. Durante 5 años, se dedicó por completo a su oficio, estudiando técnica vocal, interpretación, idiomas, historia de la música. Su voz ganaba capas de complejidad y profundidad cada mes, como un vino que madura en la oscuridad de las bodegas. La primera vez que pisó el escenario del Teatro Municipal, aún como estudiante, Clara sintió que había encontrado su lugar en el universo. Las luces cálidas la envolvían como un abrazo, la acústica perfecta amplificaba cada matiz de su voz, y el público, respiraba junto con ella, suspendía el tiempo junto con ella, vivía junto con ella cada nota que brotaba de su alma. Pero la vida, Clara había aprendido, tiene la cruel costumbre de cortar las alas justo cuando estamos listos para volar. La enfermedad de su madre llegó como un huracán silencioso, cáncer. La palabra sonó como una sentencia de muerte, no solo para doña Carmen, sino para todos los sueños que Clara había construido. Los tratamientos eran costosos, dolorosamente costosos. La beca solo cubría las matrículas, y Clara necesitaba trabajar para mantener la casa y pagar los medicamentos. Primero, fueron solo algunos trabajos extra, dar clases particulares de canto, cantar en bodas los fines de semana. Luego,
A medida que la situación empeoraba, tuvo que aceptar trabajos nocturnos de limpieza para complementar sus ingresos. Las noches sin dormir, el cansancio físico y el estrés emocional comenzaron a pasar factura. Su voz, antes cristalina y poderosa, comenzó a mostrar señales de fatiga. El punto de inflexión llegó una tarde de otoño, durante una clase de técnica vocal. El profesor Albertini, un italiano riguroso que había sido mentor de grandes figuras de la ópera mundial, detuvo el piano abruptamente en medio de un ejercicio. Clara, ¿qué te pasa? Su voz cargaba más decepción que de enojo. Tu voz está diferente, tensa, forzada. No estás respirando correctamente, no estás apoyando las notas. Es como si tuvieras miedo de cantar. Las lágrimas que Clara había contenido durante meses finalmente encontraron salida. Allí, en esa pequeña sala con un piano desafinado y partituras amarillentas, se derrumbó. Contó sobre su madre, sobre los trabajos nocturnos, sobre el cansancio que parecía haberse instalado en sus huesos. El profesor Albertini la escuchó en silencio, sus ojos azules llenos de una profunda comprensión que solo quien ha visto romperse muchos sueños puede tener. Mi querida Clara, dijo finalmente, la vida a veces nos obliga a tomar decisiones imposibles, pero debes saber que tu voz, tu talento, no desaparecerán, estarán esperándote, cuando estés lista para buscarlos de nuevo. Doña Carmen murió una mañana de invierno, llevándose consigo no solo su cálida presencia, sino también los últimos vestigios de Clara, la cantante. Lo que quedó fue una mujer destrozada, endeudada, sin fuerzas para seguir soñando. Abandonó el conservatorio a 3 meses de graduarse, guardó sus partituras en una caja en lo alto del armario, y aceptó un trabajo de limpieza en el mismo teatro, donde un día había soñado brillar. 25 años pasaron como una película en cámara lenta. Clara se casó con Roberto, un hombre amable pero sin ambiciones, que trabajaba como conserje en un edificio de oficinas. Tuvieron 2 hijos, Marcos y Leticia, que crecieron sin saber nunca que su madre había sido, un día, una de las voces más prometedoras de su generación. Para ellos, ella siempre fue solo su madre, la mujer que limpiaba teatros y escuelas, que llegaba a casa cansada y rara vez hablaba de sus días. Roberto murió de un infarto hace 5 años, dejando a Clara completamente sola. Los hijos habían construido sus propias vidas. Marcos se mudó al extranjero, Leticia vivía en otra ciudad con su marido. Las visitas eran raras, las llamadas aún más. Clara se había convertido en una extraña en su propia historia, una figurante en la obra de su propia vida. De vuelta al presente, en el húmedo sótano del teatro, Clara secó las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que había derramado. Cogió los productos de limpieza y subió de nuevo, lista para terminar otro día de trabajo invisible. Pero el destino, a veces, tiene sus propios planes. Cuando llegó a la planta principal, encontró un pequeño tumulto formándose. Viviana Castilla estaba en el centro de un círculo de personas, claramente en pánico, con la mano en la garganta. No puedo cantar. Su voz sonaba ronca, desesperada. Tengo la garganta completamente cerrada. El médico dice que es una laringitis aguda. Necesito reposo vocal absoluto por al menos una semana. Marcelo Viana caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja, intentando encontrar una sustituta de última hora. Clara sabía que era una misión casi imposible. La Traviata era una ópera técnicamente desafiante, que requería no solo una técnica vocal excepcional, sino también una comprensión profunda de la obra. No era el tipo de papel que se aprendía en 2 días. Señores, dijo Marcelo, finalmente colgando el teléfono y dirigiéndose al grupo, tendré que cancelar las presentaciones. No hay nadie disponible que pueda asumir el papel con tan poco tiempo de preparación. Fue entonces que algo extraordinario sucedió. Desde el fondo del pasillo, casi como un susurro, vino una voz: yo puedo ayudar. Todos se giraron, sorprendidos. Clara había hablado antes incluso de procesar conscientemente lo que estaba haciendo. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por los pasillos. 25 años de silencio habían sido rotos por un impulso que ni ella misma comprendía completamente. Marcelo la miró como si fuera una aparición. Disculpe, dijo algo. Su voz tenía el mismo tono condescendiente de siempre. Clara respiró hondo, sentía las piernas temblorosas,
pero algo profundo dentro de ella había despertado. Era como si una puerta que había estado cerrada durante décadas finalmente se hubiera abierto. He dicho que puedo ayudar, repitió, esta vez con más firmeza. Conozco toda la partitura de la Traviata. Puedo cantar el papel de Violeta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas rieron nerviosamente, otras simplemente la miraron como si hubiera perdido la razón. Marcelo negó con la cabeza con impaciencia. Señora, miró su placa. Clara, entiendo que quiera ayudar, pero esto no es un karaoke. Es una ópera profesional. Necesitamos una cantante lírica entrenada, no de, hizo una pausa, buscando las palabras, no de una limpiadora a la que le gusta la música. Las palabras cortaron a Clara como cuchillos, pero extrañamente, en lugar de hacerla retroceder, la hicieron fortalecerse. Había algo en la humillación pública, en el desprecio automático, que despertaba una fuerza que ella había olvidado que poseía. Señor Viana, su voz ahora llevaba una autoridad que sorprendió a todos, incluida ella misma, con todo el respeto. Usted no sabe nada de mí, no sabe de dónde vengo, no sabe lo que estudié, no sabe por lo que he pasado. Usted me ve solo como una limpiadora, porque eso es lo que elige ver. El director artístico estaba visiblemente molesto. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente por alguien que consideraba jerárquicamente inferior. Muy bien, dijo, con una sonrisa cruel. Ya que insiste tanto, ¿qué tal una pequeña demostración? Cante algo para nosotros, cualquier cosa, pero cuando usted se humille públicamente, quiero que recuerde que fue usted quien lo pidió. Clara cerró los ojos por un momento. Podía sentir las miradas de todas las personas alrededor, algunas curiosas, otras divertidas, la mayoría incómodas por la situación. Pero en el silencio de su mente, escuchó una voz familiar, la voz del profesor Albertini. Tu voz estará esperándote, cuando estés lista para buscarla de nuevo. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Su postura era diferente, más erguida, más segura. Sus hombros, que llevaban el peso de décadas de resignación, de repente se enderezaron. Y entonces, sin previo aviso, sin preparación, sin acompañamiento musical, Clara comenzó a cantar. La primera nota que salió de su garganta hizo que todo el teatro callara. Era pura, cristalina, cargada de una emoción tan profunda que parecía venir de las entrañas de la tierra. Había elegido, Adio del pasado, el aria más desafiante de Violeta, aquella que resumía todo el dolor y toda la belleza del personaje. Adio del passato, bei sogni ridenti, le rose del volto ga sono palenti. Mientras cantaba, Clara sentía como si estuviera reencontrándose con una parte de sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Su voz no solo recuperaba la técnica perfecta de sus años de estudio, había ganado capas de profundidad emocional que solo los sufrimientos de la vida real pueden proporcionar. Cada nota cargaba el peso de sus pérdidas, la belleza de sus recuerdos, la fuerza de su resistencia. La gente alrededor comenzó a acercarse, atraída magnéticamente por esa voz que transformaba el pasillo común en un escenario sagrado. Empleados que estaban en otras partes del teatro corrieron, pensando que Viviana se había recuperado milagrosamente. Músicos de la orquesta, que ensayaban en otra sala, se detuvieron en medio de las piezas para escuchar. Pero fue el rostro de Marcelo Viana el que capturó la transformación más dramática. El hombre que minutos antes la había ridiculizado ahora, la observaba con una expresión de shock absoluto, los ojos desorbitados, la boca entreabierta. Era como si estuviera viendo un fantasma, o tal vez por primera vez en años, estuviera viendo un milagro real. Cuando Clara terminó la aria, el silencio que siguió no era de vergüenza, sino de reverencia. Era el tipo de silencio que sigue solo a los momentos verdaderamente trascendentes, cuando algo más grande que la vida común toca brevemente nuestro mundo ordinario. La primera persona en comenzar a aplaudir fue Viviana Castilla. Aún enferma, aún con la voz ronca, se acercó a Clara con lágrimas en los ojos. Dios mío, susurró. ¿Dónde has estado todos estos años? Esto ha sido lo más hermoso que he escuchado en toda mi carrera. Clara todavía estaba procesando lo que acababa de ocurrir.
Era como si acabara de despertar de un sueño de 25 años, o tal vez hubiera finalmente despertado a la realidad después de décadas durmiendo. Marcelo Viana se acercó lentamente, claramente luchando contra su propio orgullo y prejuicios. Yo, comenzó, luego se detuvo, respiró hondo e intentó de nuevo. Clara, te debo una disculpa profunda. Te juzgué completamente mal, y hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran físicamente difíciles de pronunciar, y necesito tu ayuda. Fue entonces cuando el maestro Giuseppe Benedetti, el director de orquesta italiano, apareció corriendo por el pasillo, claramente agitado. ¿Qué fue eso que acabo de escuchar?, preguntó, sin aliento. Esa voz, ¿de dónde salió esa voz? Cuando todas las miradas se volvieron hacia Clara, sintió de nuevo esa sensación familiar de estar bajo los reflectores, pero esta vez era diferente. No había miedo, no había vergüenza, había solo una sensación de estar, finalmente, en el lugar correcto. Maestro, dijo Marcelo, aún claramente avergonzado, me gustaría presentarles a Clara Méndez, nuestra nueva Violeta. Las cejas del maestro se arquearon tanto que casi desaparecieron bajo su cabello canoso. Scusi, la señora es cantante profesional. ¿Estudió dónde? ¿Con quién estudió? Clara sonrió por primera vez en años, no una sonrisa educada o forzada, sino una sonrisa genuina, llena de una alegría que había olvidado que era capaz de sentir. Estudié aquí mismo, maestro, en el conservatorio de la ciudad, hace 25 años, con el profesor Albertini. ¿Albertini? Giuseppe Albertini. El maestro parecía no creer lo que oía. Mamma mía, Giuseppe fue mi profesor en Italia, antes de venir a Brasil. Siempre hablaba de una alumna brasileña excepcional, con una voz que decía que estaba tocada por los ángeles. Decía que había desaparecido antes de graduarse, que nunca supo qué le había pasado. Tú eres Clara da Silva. El mundo pareció detenerse. Clara sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de regreso a casa, de finalmente ser vista después de décadas de invisibilidad. Sí, susurró, soy Clara da Silva. El maestro se acercó y tomó sus manos con una delicadeza sorprendente para un hombre de sus dimensiones. Cara Clara, Giuseppe habló de ti hasta sus últimos días. Murió hace 3 años, ¿sabes? Pero siempre se preguntaba qué había pasado con su piccola Usignola, su pequeño ruiseñor. Si estuviera vivo hoy, Madonna, ¿cómo se alegraría? Las emociones que Clara había reprimido durante décadas finalmente encontraron su salida. Lloró allí, en medio del pasillo, rodeada por personas que minutos antes eran extraños y que ahora presenciaban su resurrección artística. No eran lágrimas de vergüenza o desesperación, sino lágrimas de alivio, de liberación, de renacimiento. Y entonces, en una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma, Clara se volvió hacia el pequeño grupo que se había formado a su alrededor. «Saben», dijo, secándose las lágrimas pero manteniendo la sonrisa, «durante todos estos años de silencio, solía pensar que había perdido mi oportunidad, que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero tal vez sea exactamente lo contrario. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para que mi voz ganara la profundidad que tiene ahora». Hizo una pausa, mirando cada rostro a su alrededor. «Si me lo permiten, me gustaría dedicar esta presentación no solo al arte, sino a todas las personas que se sienten invisibles, olvidadas, como si sus sueños tuvieran fecha de caducidad». Su voz estaba fuerte, llena de propósito, y si alguno de ustedes tiene una historia parecida a la mía, si conocen a alguien que renunció a un sueño, les pido que compartan este mensaje. A veces, la vida nos lleva por caminos tortuosos, no para destruirnos, sino para prepararnos para algo más grande. Si esta historia los toca de la misma manera que me está tocando a mí ahora, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, porque juntos podemos mostrar al mundo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra voz. El ensayo que siguió fue mágico. Clara no solo conocía toda la partitura, la interpretaba con una madurez emocional que transformaba cada área en una experiencia visceral. Su voz había ganado texturas que solo el tiempo y el sufrimiento pueden proporcionar,
manteniendo toda la técnica de sus años de formación, pero añadiendo capas de humanidad que hacían que cada nota resonara con verdad absoluta. Durante los 3 días de ensayos intensivos que precedieron al estreno, Clara sintió como si estuviera viviendo un sueño, o mejor, como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla que duraba décadas. Cada mañana, al llegar al teatro, ya no como conserje, sino como la protagonista de la ópera, necesitaba pellizcarse para asegurarse de que todo aquello era real. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. Conserje se convierte en estrella de ópera de la noche a la mañana, encabezaban los titulares de los periódicos. Pero Clara sabía que la verdad era más compleja y más hermosa de lo que cualquier titular sensacionalista podría capturar. Ella no se había convertido en estrella de la noche a la mañana, siempre había sido una estrella, solo que se había olvidado de brillar. La noche del estreno, el teatro municipal estaba abarrotado, no solo con el público habitual de ópera, sino con personas que habían sido conmovidas por la historia de Clara, que veían en ella un reflejo de sus propios sueños dormidos. En el público estaban sus hijos, Marcos y Leticia, que habían volado desde sus respectivos rincones del mundo para presenciar el renacimiento de su madre. También estaba Roberto de la Portería, María del Bar, doña Francisca de la Floristería, gente común que reconocía en Clara la posibilidad de sus propios milagros. Cuando las luces se apagaron y el maestro levantó la batuta, Clara sintió una calma profunda apoderarse de su ser. No había nerviosismo, no había miedo, solo había una sensación de estar exactamente donde siempre debería haber estado. La primera aria fue recibida con una ovación que duró casi 5 minutos. Pero fue, durante, siempre, libera. Al final del primer acto, que algo verdaderamente extraordinario sucedió. Clara no solo estaba cantando las palabras de Violeta, estaba viviendo cada emoción, cada conflicto, cada momento de dolor y de alegría del personaje. Su voz subía y bajaba por las escalas imposibles con una facilidad que parecía desafiar las leyes de la física, pero era la emoción cruda, la verdad humana que transmitía, lo que hacía que públicos enteros contuvieran la respiración. Durante el intermedio, Marcelo Viana se acercó a ella al camerino, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Clara, dijo él, la voz entrecortada, necesito pedirte perdón, no solo por lo que pasó hace unos días, sino por todos estos años en que trabajaste aquí y yo nunca realmente te vi. Nunca me preocupé por conocer tu historia, tus sueños. Te reduje a una función, y eso fue imperdonable. Clara lo miró con ternura. La ira que podría haber sentido había sido reemplazada por una comprensión profunda de la fragilidad humana, de la facilidad con la que juzgamos y somos juzgados. Marcelo, dijo ella, usando su nombre por primera vez, todos somos culpables de no ver a las personas a nuestro alrededor. Yo misma, durante todos estos años, me permití ser invisible. Dejé de luchar por mi propia visibilidad. Hoy, los dos hemos aprendido algo importante sobre mirar más allá de las apariencias. El segundo acto fue aún más poderoso que el primero. Clara había encontrado su ritmo, su confianza estaba en su apogeo, y su voz parecía haber ganado alas. Durante Amami, Alfredo, su interpretación de la reconciliación de Violeta con Alfredo, no había una persona en el público que no estuviera emocionada. La pasión, la vulnerabilidad, la esperanza desesperada, todo estaba allí, cristalizado en notas perfectas que parecían haber sido escritas específicamente para su voz. Pero fue en el tercer acto, durante la muerte de Violeta, que Clara alcanzó alturas artísticas que ella misma no sabía que eran posibles. Adio del pasado, la misma aria que había cantado en el pasillo pocos días antes, ahora ganaba dimensiones épicas. Cada palabra era un adiós no solo al pasado de Violeta, sino al propio pasado de Clara, a los años de silencio, a las décadas de sueños dormidos. Cuando el telón finalmente cayó, el silencio duró solo unos segundos antes de explotar en la ovación más larga de la historia reciente del teatro municipal. La gente se levantó como un solo hombre, aplaudiendo no solo una actuación excepcional, sino una transformación humana que habían presenciado en tiempo real. Clara,
Permaneció en el escenario, aún vestida como Violeta, aún medio perdida entre el personaje y ella misma. Las flores llovían a sus pies, los aplausos resonaban por las paredes históricas del teatro, pero lo que más la emocionaba eran los rostros en el público, rostros iluminados, transformados, esperanzados. Fue entonces cuando vio, en primera fila, un rostro familiar. Una mujer de unos 40 años, con los ojos rojos de tanto llorar, sostenía un cartel simple: «Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde». Clara reconoció en ella a una de las conserjes de otro teatro de la ciudad, alguien con quien había conversado algunas veces durante las conferencias de trabajo. En ese momento, Clara comprendió que su viaje no había sido solo personal. Su resurrección artística se había convertido en un símbolo, una prueba viviente de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades para aquellos que tienen el valor de buscarlas. En los meses que siguieron, Clara se convirtió en un fenómeno, no solo en el mundo de la ópera, sino como símbolo de renovación y segunda oportunidad. Recibió invitaciones para cantar en teatros de todo el país, grabó un álbum que se convirtió en un éxito de ventas, y fue portada de revistas que hablaban sobre su historia extraordinaria. Pero quizás el momento más significativo llegó 6 meses después, cuando Clara fundó el Instituto Voces Redescubiertas, una organización dedicada a identificar y nutrir talentos ocultos en personas de todas las edades y clases sociales. El proyecto comenzó pequeño, con clases gratuitas de canto en el mismo teatro municipal, pero rápidamente creció para incluir talleres de arte, literatura, danza y teatro. El talento no tiene edad, no tiene clase social, no tiene fecha de caducidad, dijo Clara durante la inauguración oficial del instituto. Lo que sí tiene fecha de caducidad es nuestra disposición a renunciar a nosotros mismos. Y mientras yo tenga voz, la usaré para recordar a la gente que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El público ese día incluía a cientos de personas que habían sido tocadas por su historia, desde ejecutivos que abandonaron carreras corporativas para seguir pasiones artísticas, hasta jubilados que volvieron a estudiar, pasando por jóvenes que encontraron el coraje para perseguir sueños que parecían imposibles. Entre ellos estaba Marcelo Viana, quien se había convertido no solo en un aliado, sino en un verdadero amigo. Él había aprendido, a través de la transformación de Clara, a ver a las personas más allá de sus funciones, a reconocer el potencial humano donde antes solo veía engranajes de una máquina. «Saben», dijo Clara, concluyendo su discurso ese día, «durante 25 años, creí que había perdido mi oportunidad de ser quien realmente era. Pero hoy entiendo que no perdí nada, gané. Gané experiencia de vida, gané profundidad emocional, gané la capacidad de tocar corazones no solo con mi técnica, sino con mi humanidad. A veces, el camino más largo es el que nos lleva exactamente a donde necesitamos estar». Mientras hablaba, Clara podía ver en el rostro de cada persona del público el reflejo de sus propias jornadas, sus propias batallas, sus propios sueños resucitados o aún dormidos. Y comprendió, finalmente, que su voz había encontrado su verdadero propósito, no solo entretener o impresionar, sino inspirar, despertar, recordar a cada persona que la escuchaba que dentro de todos nosotros existe una canción esperando a ser cantada. La historia de Clara Méndez se convirtió en leyenda, pero no por la excepcionalidad de su talento. Muchas personas tienen talentos excepcionales. Se convirtió en leyenda por la universalidad de su mensaje, que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para aquellos que tienen el coraje de reclamar su propio brillo, que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra voz, y que a veces lo que parece un final puede ser en realidad el más bello de los comienzos. Años después, cuando jóvenes cantantes preguntaban sobre el secreto de su excepcional técnica vocal, Clara sonreía y respondía: «La técnica se puede enseñar en cualquier conservatorio, pero una voz verdaderamente transformadora solo nace cuando tienes el coraje de cantar, no solo con las cuerdas vocales, sino con cada cicatriz, cada lágrima, cada alegría que la vida ha grabado en tu alma». Y así Clara Méndez continuó cantando, no solo en los escenarios del mundo, sino en la vida de cada persona que se atrevió a creer que era posible empezar de nuevo, que era posible redescubrirse,
que era posible transformar el silencio más profundo en la canción más hermosa.